Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente me siento muy feliz el poder expresar una porción más de la palabra de nuestro Dios. Desde este lugar de Peralta, Nuevo México, para mí es de gran bendición expresar este mensaje titulado Conexión. Amigos y hermanos, hay un consejo que alguien dijo: no hagas de la oración un monólogo, haz una conversación. Las oraciones son muy importantes que la hagamos, pero cuando vamos a experiencia de los niños, consideramos que las oraciones de ellos son las mejores. Antes de que comencemos este estudio, vamos a leer una oración de un niño que dijo más o menos así: querido Dios, cuida de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi hermano y de mí. Y te pido que te cuides tú también, porque si te pasa algo, estaremos en un gran problema. Me imagino que para ti esto es risible, pero los niños son sinceros en sus oraciones. Cuando los discípulos vieron a Jesús en una ocasión orando, ellos le hicieron una pregunta. Y vamos a encontrarlo esto en San Lucas capítulo 11 y versículo 1 en adelante. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué hermoso deseo fue para ellos el saber orar, pero también existió el ejemplo del maestro que fue una persona de mucha oración. Jesús es nuestro ejemplo en la conexión con el Padre. Y cuando vamos a San Mateo 6, 19 al 13, ahí encontramos el Padre Nuestro, que es una oración clásica registrada en este libro. Y pues comienza con dos palabras claves: Padre Nuestro. Pero saben, cuando vamos también aquí a Lucas capítulo 11 y versículo 12 en adelante, Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí Jesús estaba enseñando la oración modelo. Saben, mis queridos amigos, cuando nosotros hacemos nuestra oración decimos Padre Nuestro, y yo les pregunto por qué expresamos así, por qué Jesús enseñó de esta manera la introducción. Podemos sacar una deducción muy práctica, porque nuestro Padre es la persona que nos provee. Cuando nosotros vamos a Dios es porque tenemos necesidades y estamos esperando que nuestras necesidades sean resueltas, porque cuando vamos a Dios sabemos que Él nos va a dar. Encontramos algunas características de una oración efectiva en este mensaje. En primer lugar, considerando la oración de Ana cuando estaba en el templo, en 1 Samuel 1:10 dice que ella lloró amargamente, derramando su alma ante el Señor. De tal manera que, considerando la experiencia de esta mujer que tenía un gran problema, el día de ayer hablábamos de los problemas, y el problema de ella era de que era estéril y deseaba ser madre, y ella oró, dice, y lo hizo amargamente, es decir, llevó su corazón a Dios, derramando su alma, confiando que Él iba a hacer, y Él hizo. ¿Saben? También podemos mencionarles que una oración es efectiva cuando admitimos nuestras debilidades, y así nos protege de la tentación. San Mateo 6:41, Jesús dijo: velad y orad. Es decir, hay un consejo ahí, que debemos estar siempre en constante comunicación con Dios.
También podemos encontrar que para que una oración sea efectiva es cuando nos lleva a la acción, según Segunda de Crónicas 7:14, debemos humillarnos. Queremos que la oración nuestra sea efectiva, debemos humillarnos ante el Señor, pedirle perdón, subajarnos ante Él. Para que una oración también sea más poderosa y efectiva, cuando buscamos a Dios, también debemos pedir su ayuda, bendiciendo su nombre, según Salmo 66:20. Es decir, no solamente debemos pedir, sino también debemos alabarlo, bendiciendo su nombre. También yo les menciono que hay algo que obstaculiza la oración efectiva. Según San Mateo 11:25, Jesús menciona ahí que debemos perdonar a otras personas para que nuestra oración sea contestada por nuestro Dios. Es importante, mis queridos amigos, pedirle a Dios lo que necesitamos. Así de que no debemos afanarnos, sino que debemos orar a Dios con acción de gracias, según Filipenses 4:6, así aconseja el apóstol San Pablo. Es importante que vayamos a Dios y decirle nuestras necesidades, pero sin caer en el afán. Mis amigos, llega el momento entonces de poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando en este momento. Crecemos cuando ponemos en práctica los siguientes principios de la oración y vamos a considerar, para poder entender, podemos mencionar en primer lugar que debemos ser balanceados. La oración es efectiva cuando considera los siguientes puntos de suma importancia. Saben, es importante que entendamos que cada vez que nosotros oremos a Dios, pensemos que Dios es poderoso, según 2 Corintios 9:8, así lo declara el apóstol Pablo. Que Dios es atento a nuestras necesidades, según 1 de Juan 5:14. Que Dios es misericordioso, según Deuteronomios 4:31. Y que Dios es amor, según 1 de Juan 3:1, así lo menciona. Cuando nos enfocamos en Dios, nuestra perspectiva al hablar con Él cambia totalmente. Mis amigos y hermanos, la oración que nosotros realizamos mira hacia el interior. Debemos reconocer, confesar nuestros defectos, señalar nuestros defectos a Dios, según Salmos 38:18. Cuando nosotros vamos a Dios, Él sabe nuestras necesidades, sabe nuestros problemas, sabe nuestros pecados, sabe nuestros defectos, pero es necesario que salgan de nuestra boca las palabras para decirle: yo soy así, tú me conoces y aquí estoy presentándome tal como soy, ayúdame en mis defectos. ¿Saben? También hay algo que quiero mencionar, es que la oración mira a nuestro alrededor, busca cómo bendecir a otros y alaba a Dios por estar a nuestro favor. Según Santiago 5:15, cuando nosotros oremos a Dios, no olvidemos de orar por otras personas. Por ejemplo, en esta mañana mi esposa y yo orábamos por nuestros familiares, por nuestros hermanos, por nuestros concuños, cuñados, y debemos pedir la bendición hacia ellos. También, cuando oramos, tenemos que ser cuidadosos. Este es uno de los principios más importantes. La oración busca a Dios y no solamente le pides ayuda, sino que Él es el proveedor de todo bien, pero sobre todo anhela que lo ames y lo busques. Cuando oremos, no busquemos solo sus providencias, sino su presencia. Decirle: Señor, no solamente quiero que me proveas de lo que necesito, sino quiero que estés siempre conmigo. Quiero que me acompañe donde quiera que yo vaya. Deseo que mis pensamientos puedan estar en comunión contigo donde quiera que yo esté. ¿Saben? Tenemos también que ser valientes al orar. ¿Saben? Porque hay una cosa que cuando nosotros oramos, a veces nosotros no queremos decir las cosas que queremos. A veces decimos: tú ya lo sabes todo. Cuando vayamos en oración a Dios, es importante que se torne en una conversación total, de tal manera que nos estemos acercándonos a Él confiadamente. Así podemos pensar de que, así lo declara Hebreos 4:16, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
En este pasaje nos habla a nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, podemos llegar a Él sin temor, sin duda. No debemos tener miedo de pedir ayuda a Dios. Debemos hacerlo de acuerdo a su voluntad en el nombre de Jesús y dejar que Él decida qué es lo mejor para nosotros. A veces nosotros queremos que la oración sea contestada tal como nosotros estamos pensando. Me tocó en una ocasión conversar con un hombre que estaba destruyendo un hogar y él deseaba a esa mujer que no era, que era una mujer casada. Y yo le mencionaba, sabe que usted tiene que pedir en oración la persona ideal para su vida. Y entonces él dijo, ¿y cómo debo hacer? Orando a nuestro Dios, pidiéndole, si usted desea en este momento, yo puedo orar por usted. Y me dijo, claro que sí, haga una oración por mí. E hicimos una oración en ese momento. Y yo le dije a Dios en mi oración, Señor, ayuda a este hombre a encontrar a la persona ideal para su vida, de tal manera que pueda abandonar esta experiencia que está adquiriendo en este momento y no siga destruyendo más a este matrimonio. Cuando terminamos de orar, él me dijo así, ¿sabe? A mí no me gustó la forma como usted oró. Ya Dios ya me tiene esta mujer es para mí. ¿Se imagina? Así de que no estaba aceptando la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo quiero dejar una cita en sus mentes según 2 de Crónicas 15:4, que podría considerarse como un pensamiento. Y dice ahí, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Es decir, nosotros al buscar a Dios tenemos que tener la certeza de que lo vamos a encontrar. ¿Cuál es tu decisión en esta mañana, mi querido amigo? ¿Te comprometes a orar tomando en cuenta los principios establecidos en la oración efectiva, lo que hemos ya mencionado? Enfocarnos en Dios de una manera total, confesando nuestras faltas, pedir sus grandes bendiciones para nosotros y para otras personas y darle las gracias por la respuesta a nuestro favor que ha hecho en otras oraciones pasadas, reconociendo que Él nos ama sin medida y que cumplirá su voluntad de acuerdo a su amor. ¿Entiendes que Dios acepta tu oración? Porque realmente quiero decirte que yo soy quien ora, pero Él da la respuesta de acuerdo a su voluntad. ¿Decides desarrollar una relación con Dios por medio de la oración? Y yo te pregunto, ¿entiendes que Él te escucha y habla contigo? Y sin importar lo que has hecho o lo que eres. Ten en cuenta de que Dios está atento. Él está esperando en este momento. Su vista está puesta en ti. Él sabe todo lo que has hecho. Él sabe todo lo que hemos hecho el día de ayer, antier, toda la semana pasada. Cualquier acción, Él conoce. Y Él espera que vayamos a Él en oración. Y está dispuesto a atender nuestras necesidades. Y esperemos en Él su voluntad. Espero pues que este mensaje titulado Conexión pueda ser una realidad en tu vida. Ojalá que puedas conectarte con Dios. Ojalá que podamos estar conectados con Él todos los días a través de este medio que Él ha dejado y lo ha enseñado en su palabra, lo hizo con sus discípulos, pero también ojalá que pueda surgir en nosotros ese deseo, como surgió en los corazones de los discípulos al ver a Jesús orar, y nosotros al estudiar de su palabra, pueda surgir en nosotros ese deseo de decirle, Señor, enséñame a estar en comunión contigo, enséñame a orar. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.